del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Bienvenida, Tribu Digital, a este espacio de opinión política interactiva, donde predomina el poder de las redes. Gracias por acompañarnos esta noche, por compartirnos y por interactuar. Como bien saben, yo soy la voz, su amiga cibernética. Saludos, perfecto desconocido. Qué gusto, amiga voz. Así es, soy Javier Guerrero Casares, el perfecto desconocido, un comunicador social apasionado por todo el tema del marketing digital y además por la interacción. Y ¿saben una cosa? Cada día me sorprendo más por esta interacción que hemos logrado hacer con ustedes. Lo que pasa, Javi, es que el influencer político es transmitido por varios medios de comunicación tradicional y digital como Gamavisión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chon, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TS Sport. Víctor Manuel Arauz Macías es nuestro influencer del día de hoy. Guayaquileño, 58 años, general en servicio pasivo de la Policía Nacional y candidato a la presidencia por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, dirigido por el primo hermano del expresidente de la República, Lenín Moreno. ¿Cómo nace esta relación con Arturo Moreno Encalada? Se dijo además que Rafael Correa le había propuesto a usted darle su respaldo si le encarcelaba a Lenín Moreno. Gracias por la invitación, perfecto desconocido. Un gusto compartir estos minutos con ustedes. ¿Cómo inicia la relación con el PID, Pueblo, Igualdad y Democracia, que es el partido que a mí me está auspiciando? Bueno, yo tuve varias propuestas, incluso en las elecciones pasadas, en las anticipadas, inclusive lo digo públicamente, propuestas del actual gobierno para que sea candidato a la Asamblea, pero siempre dije que es una decisión que hay que tomarla con sensatez, con madurez, y en su momento no lo había considerado, pero hace un año atrás, con un grupo muy cercano, tomamos la decisión, sobre todo yo, ¿no? Por, mal que lo diga, mi solvencia profesional, por conocer el país en todos los rincones de la patria, por haber visto en la indefensión que están los ecuatorianos, por esa injusticia, por esa desigualdad que existe, y sobre todo, por esa preocupación que tengo de ver a mi país arrodillado ante la delincuencia, ante el narcotráfico, y que creo que dentro de mi plan de gobierno, mis medidas disruptivas sobre el tema del plan de seguridad, que van de la mano con un plan social que abarque salud, economía, empleo, reactivación económica, van a sacar al país adelante. Víctor. Su segunda pregunta me decía que el presidente Correa me había propuesto que yo sea candidato. Bueno, eso fue para mí, creo que algo fuera de tono y sin sentido por parte de la Fiscalía, porque resulta que sacan esa supuesta conversación con el presidente Correa supuestamente en el año 2022. O sea, que no ofendan nuestra inteligencia, pues, Javier. Que no ofendan nuestra inteligencia. O sea que con 3 años de anticipación, Víctor Arauz estaba teniendo ya acuerdos con Rafael Correa, cuando nadie sabía que iba a haber una muerte cruzada, que se iba a disolver la Asamblea, que iba a haber elecciones anticipadas. Por favor, encima de todo dicen que nos hemos puesto de acuerdo para en una celda estar Lenín Moreno, la esposa de Lenín Moreno, la ex ministra, o sea que aquí en el Ecuador hay celdas mixtas. Por favor, esa transcripción fue hecha en los Estados Unidos. Víctor. Esa transcripción fue hecha en los Estados Unidos. Hablando de tu movimiento. Y definitivamente insulta la inteligencia de los ecuatorianos. Hablemos de tu movimiento. ¿Qué es esto de la izquierda moderada? A ver, yo lo que digo es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Si bien es cierto el partido tiene una tendencia de centro-izquierda, pero yo siempre hago la pregunta y permíteme cambiar los papeles. Para entregar medicinas en los hospitales y para atender al enfermo, tienes que ser tú de izquierda o de derecha. De ninguno de los dos. Para dar educación. Amor a los ecuatorianos, nada más. Sentido común. Para dar seguridad a los ecuatorianos tienes que ser de izquierda o de derecha. Tener carácter y temperamento para tomar decisiones. Es lo que yo digo que debe tener un gobernante. Sentido común, solidaridad. ¿Sí? Sentir, y yo lo he sentido, yo conozco la preocupación de cada uno de los ecuatorianos. Talento, indiscutiblemente, y sobre todo, carácter, tener los pantalones bien fajados para tomar las decisiones que se tengan que tomar. Y evidentemente no lo tuvo un banquero y mucho menos ahora un bananero. Víctor, vamos a iniciar por el principio. Te invito a ver esa pantalla que está a tus espaldas. A tus espaldas,
Justo ahí. Perfecto. El escudo de la Policía Nacional. ¿Qué significa este símbolo para ti? Bueno, mi vida, yo soy lo que soy gracias a la Policía Nacional. Amo a mi institución. Tenemos un lema que dice policía por un día, policía por toda la vida. Y haré todo lo posible desde la Presidencia de la República para recuperar esa dignidad que se merece la institución más importante de un gobierno, la que garantiza la seguridad y el orden público. Profundas alegrías y profundas tristezas también trae la Policía Nacional. ¿Qué se siente haber sido cesado 2 veces de la institución? Bueno, yo creo que se demostró que mi salida más que injusta fue ilegal, producto de una conspiración porque yo era incómodo para los intereses en su momento de una excomandante general que públicamente, no lo dijo Víctor Arauz, públicamente se conoció sus posibles vínculos con el narcotráfico. Por algo le llaman alias la madrina. Hay un tema que es importante que marca definitivamente la diferencia. A mí un embajador corrupto, porque aquí desemboca este tema, un embajador corrupto me quitó la visa, no el gobierno americano. Yo tengo extraordinarias relaciones con el gobierno americano. Yo no tengo ninguna alerta en los Estados Unidos ni aquí en la embajada americana. Un gobierno americano que fue cómplice silencioso y después fue un cómplice que solapó toda esa sinvergüencería del caso León de Troya para favorecer a un presidente corrupto, un cuñado corrupto, a una institución bancaria que posiblemente esté lavando mucho dinero al narcotráfico y sobre todo a una ex comandante general que esa sí podría ser narcogeneral. ¿Qué representó para ti la traición de Tania Varela? Una desilusión tan grande, pero no con la institución, pues la institución yo la llevo en el alma. Hay un refrán que dice que las instituciones son duraderas, lo que somos pasajeros somos quienes la conformamos. Y estos malos elementos, lamentablemente, han puesto en el ojo del huracán a la Policía Nacional. El debacle de la institución inició con esta comandante general, con 2 generales que se prestaron, siendo de los más sensibles en funciones en la Policía Nacional, se prestaron a ese juego. Bueno, yo creo que después el resto de la historia ya la conoce todo el Ecuador. Víctor, amigos, en este momento les quiero invitar a visitar la esfera digital junto a Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador, quien realiza estudios de las redes con Social Alert, una de las herramientas clave de Go Social Suite. Andrés, cuéntanos cuántos usuarios tiene el candidato y qué nos dicen las redes. Candidato, mire, estos son el número de usuarios que han hablado sobre usted, no quiere decir las personas que le siguen en las diferentes redes sociales. Hicimos un estudio del 11 de diciembre al 9 de enero. Tenemos 3.300 personas que hablaron bien o mal o de forma neutra de usted. Que me conocen. Que hablaron en la esfera digital. 5.000 publicaciones, 8.500 comentarios y 131.200 me gusta, lo cual es un número bastante importante. ¿Cuál cree que fue la publicación más relevante de todas esas publicaciones que vemos aquí? Bueno, yo creo que todas han causado alguna polémica, pero tengo entendido que cuando le dije engreído al presidente... No, le cuento que la que más relevancia ha tenido en las redes sociales es esta, en donde se refirió a esta tragedia que pasó con los 4 niños y el presidente... lo mencionó o dijo que iba a tratarlos como héroes nacionales y usted tuvo una reacción frente a eso. Pero fíjese que esto despertó también algunos otros comentarios. Y es que también la policía, ha estado involucrada en casos como estos, no solamente los militares. Y una de las dudas de la audiencia es, ¿qué garantizaría que en este tipo de casos, que ojalá no pasen en el futuro, usted no tenga ese espíritu de cuerpo y terminen estos casos siendo impunes? Simplemente ser transparente, pues, o sea, no hay que defender lo indefendible. Con todo respeto a Fuerzas Armadas, que ellos deben nuevamente recuperar ese calificativo de la única reserva moral que tenía el país. ¿Se acuerda que hubo un ministro de Defensa que dijo eso, que Fuerzas Armadas es la única reserva moral? Hay que volver a eso, a que Fuerzas Armadas sea esa reserva moral y que la Policía Nacional sea la institución más respetada por el país. ¿Por qué evitar que pase? Porque no hay que defender lo indefendible, como le digo. Hay un video, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, donde se ve pues que una patrulla se lleva unos niños. Tenían la obligación de entregarlo a Policía Nacional, policía a un juez de menores y que el juez de menores determine qué es lo que tiene que hacer. Eso no fue lo que pasó. Desaparecieron. Pero resulta que la voz oficial del gobierno, que es el presidente y el ministro de Defensa, se enredan en su propia telaraña, queriendo ocultar, como digo yo, su inexperiencia, su incapacidad, su irresponsabilidad, su falta de sensibilidad.
A eso me refiero. Ya serán temas que estaremos topando en los próximos bloques. Agradecemos todos sus comentarios, sus interacciones, sus likes, que los pueden dejar en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @influencerpolS y lo pueden ver aquí en nuestra pantalla. Y en un momento, Tatiana Kinga y Cristóbal Buendía, nuestros analistas de esta noche, analizarán las propuestas del general de la Policía en Servicio Pasivo, Víctor Arauz. Ya regresamos. Se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Es el momento de descubrir el contenido trend de nuestro influencer y medir su poder en las redes a través de 4 ejes temáticos. Haremos 4 preguntas acompañadas de sus respectivas repreguntas. Al final de cada una de las participaciones, nuestros analistas aquí presentes podrán hacer un análisis concreto y bien fundamentado sobre las propuestas, directo al punto y sin rodeos. El análisis se enfoca en el contenido de la respuesta, no en el candidato. Nuestro primer contenido trend, Víctor, es energía y empleo. En este TikTok, que lo pueden ponchar por favor justamente en mi pantalla, estamos viendo que tú acusas directamente al presidente de la República, Daniel Noboa, de hacer estos negocios con familiares, con amigos y de quitarle el Estado la generación de la energía. ¿En qué basas esta acusación? Lo que vemos todos los días, pues. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. En su debate previo en la primera vuelta, él lo dijo, que él conocía que iba a haber un estiaje, que él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. 82 millones de dólares le costaba al país la reparación y el mantenimiento de las termoeléctricas y no lo hizo a propósito. Ahora, ¿a quién está direccionado el negocio de la generación de energía eléctrica? Tu energía, la mía, la de los ecuatorianos. Todo lo que ha habido alrededor de todo esto, barcazas en medio mar que ni siquiera han cumplido con los procesos necesarios y legales para la contratación. Resulta que ahora hay una contratación para importar generadores de energía de una empresa que ni siquiera existe, que es Fantasma. ¿Qué más explicación quieres? ¿Y cómo combatir esto? ¿Cómo combatir la concentración del poder energético? Bueno, abriendo la posibilidad justamente a la empresa extranjera, otras posibilidades de generación de energía, tratar que sea energía limpia, que no contamine el ambiente. Ahora nos hemos hecho expertos en temas energéticos con todo esto que ha pasado, pero la solución es inmediata. La primera, que llueva, y no depende ni de mí ni de nadie. Dios quiera que sea generoso con nosotros, se llenen los embalses y tengamos funcionando las hidroeléctricas. Segundo, es inmediato, sí, hablo internamente, el mantenimiento de las termoeléctricas. Y tercero, que no nos queda de otra, comprar energía, importar la energía que sea necesaria, ser solidarios con el pueblo, porque no le podemos decir a un microempresario o a una ama de casa que no tiene luz y que vende bolos, que vende helados, que se compre por los paneles solares. No le podemos pedir eso. Entonces habrá que pensar en librar de aranceles todo eso que va de alguna manera a aliviar esta falta de energía eléctrica que nos ha causado sobre todo problemas económicos y que ha afectado incluso más que la misma pandemia. Víctor, hablemos de empleo, que es otra de las preocupaciones que tienen los ecuatorianos. Nos hablas de capacitación en nuevos sectores. ¿Cuáles, por ejemplo? Los empleos, esto va de la mano con economía. Esto va de la mano con economía. ¿Sí? Indudablemente. Indiscutiblemente, ¿no? Ya, pero ¿cuál es una manera inmediata de reactivar tanto la economía como la generación de empleo? Cuando reactivemos la obra pública, pues, Javier, hay que reactivar la obra pública. Al abrir la obra pública se abre un paraguas sumamente extenso de oportunidades de trabajo. En la obra pública, en la reconstrucción, mantenimiento de hospitales, de carreteras, de edificios públicos, entran ingenieros, arquitectos, albañiles, plomeros, gafiteros, el que pone electricistas, hasta la señora que vende el pastelito fuera de la construcción, dinamiza la economía. Eso genera muchos empleos, mucha capacidad y sobre todo dentro de esta generación de empleo o propuestas de empleo, vamos a formar las asociaciones de emprendedores a las que les vamos a encargar la reparación y mantenimiento de toda la obra pública del país. Y se acabó la corrupción, porque ahora hay mantenimiento de tal edificio, mantenimiento, reparación de tal obra pública, dada a dedos, puestas a dedos. Les vamos a dar todo el respaldo jurídico para que existan esos emprendedores que se encarguen del mantenimiento y reparación, y ahí tenemos, facilito, 50.000 plazas de empleo
para jóvenes entre 18 y 30 años. Pero la falta de empleo es mucho más grande, Víctor. Por supuesto. ¿Qué harías en esta capacitación que tú nos dices? ¿Cómo marcarías esas nuevas tendencias del mercado laboral? Definitivamente hay que abrir el abanico para recurrir a todas las posibilidades. Hay números. Dicen que son cerca de 3 millones de ecuatorianos los que están sin empleos. Es un número tremendo, ¿sí? Y hay que ver justamente cuáles son los perfiles de cada uno de ellos. Y no justamente caer en esa situación en donde el trabajador tenga que irse en contra de su dignidad. ¿A qué me refiero? Se quemó, ningún trabajo es ofensa, ¿no? Todo trabajo es digno de aplauso, ¿no? Pero gente que se quemó las pestañas tiene que trabajar en cualquier otra cosa, menos en lo que estaba previsto. La empresa privada puede abrir una gran posibilidad de dar opción a muchos trabajadores, a muchos jóvenes que tienen el título bajo el brazo y que no tienen trabajo. Sí, insisto, la obra pública es tremendo lo que se puede conseguir con la obra pública. El dinamizar la economía da lugar no solamente a dar trabajo, cambiemos el chip. Estamos formando gente para trabajar. ¿Por qué no trabajamos en la mentalidad de los jóvenes para que sean microempresarios? Para que tengan su propia empresa, su propio emprendimiento. Ya no trabajadores, formemos empresarios. Tatiana Kinga, comunicadora social y politóloga investigadora de fenómenos de la ciencia política, y Cristóbal Buendía, nuestro reconocido jurista, son nuestros expertos el día de hoy. Bienvenidos. Tienen 3 minutos para su interacción. Hablado referido a la crisis energética, que es un tema que se ha manejado de diferentes aristas desde el gobierno actual. Y usted ha dicho algo muy importante, que es tener un equipo también que sea su apoyo para poder justamente manejar este tipo de imprevistos que suelen surgir, y sobre todo porque sabemos que en este 2025 también va a haber un estiaje, también se tendrán que tomar decisiones respecto al sistema energético y cómo poder solucionar este tema que no afecte como nos ha afectado a los ecuatorianos. En ese sentido es primordial también conocer del lado del candidato, ¿usted está listo y preparado para poder tener, ya sabe las personas que le van a acompañar en una posible cartera de Estado, pensando por supuesto que venimos de un proceso político bastante cambiante, donde usted también lo ha afirmado, no es un político, es una persona que está aprendiendo de la política, y en ese sentido es importante tener esas personas capacitadas para poder analizar incluso los ecuatorianos qué nos espera con un gobierno en caso de que Víctor Arauz pueda asumir la presidencia. Usted lo acaba de decir, hay que rodearse de las personas más capacitadas. Hay que quitar esa idea de que el presidente tiene que saber de todo, pero sí tiene la capacidad de rodearse de las personas más capaces para asumir responsabilidades. En el tema energético, tengo en carpetas, y en segunda vuelta lo van a saber, quiénes son las personas que se van a encargar de justamente reactivar el tema energético, de acabar con esta crisis energética y que le brinde la tranquilidad a todos los ecuatorianos. Ahora, y eso en todas las áreas, eso en todas las carteras, pero insisto, en su momento lo haré conocer, sobre todo teniendo como experiencia lo que ha pasado. O sea, sería ingenuo de mi parte, viendo el ejemplo que tenemos en el actual gobierno, que no tome yo las medidas y las precauciones para después no caer en el mismo error. Ahora, es también en ese punto importante pensar en cómo va a ser el manejo de la crisis de Víctor Arauz dentro del gobierno. Es decir, cómo va a ser su hoja de ruta a manera muy breve y muy general para poder abordar esta crisis. Hemos visto y lo hemos analizado en el actual gobierno cómo los tiempos han ido modificándose y no ha habido respuestas inmediatas. No hemos tenido vocerías claras de parte del Ejecutivo. ¿Cómo sería su trabajo en ese punto? No caer en ese error. Tener una vocería clara. Víctor, vamos con el otro analista de una vez para aprovechar el cronómetro y al final las respuestas. Buenas noches, candidato. Toda la suerte en la contienda que tiene. A ver, usted ha hablado sobre empleo, pero lamentablemente su alocución ha sido bastante ambigua. No ha habido precisiones. Creo que es importante aclarar que el empleo hoy en el Ecuador es el segundo problema de mayor preocupación de las personas después del tema de la seguridad. Hablar en forma etérea de 50.000 empleos a partir de la posibilidad de asociaciones de emprendedores que se dediquen a la obra pública es una expresión etérea, es decir, no hay una precisión, no hay un elemento objetivo en lo que usted está planteando, candidato. Creo que sería importante reconstruir este planteamiento, vuelvo repito, tomando en cuenta la
trascendencia de este problema. En el Ecuador, todos, absolutamente todos conocemos que el empleo no se genera vía decreto. Hay que generar una serie de condiciones de carácter económico, de carácter social, de carácter jurídico, que efectivamente puedan llevar adelante el que se pueda generar empleo. Así brota el empleo, digámoslo así, de una manera coloquial. Creo que sería importante el recoger este tipo de criterios de una propuesta y no plantear algo, vuelvo repito, etéreo, ambiguo, un poco vacío, sobre la posibilidad de empleo o trabajo para los ecuatorianos, más aún, vuelvo repito, siendo un tema de enorme relevancia. Yo me refería que reactivando la obra pública podríamos obtener 50.000. No quiero decir que solamente 50.000 plazas de empleo yo voy a crear, pues sería absurdo decirlo eso. Tal vez usted me malinterpretó. Hablo en la reactivación de la obra pública. Jóvenes de 18 a 30 años que, insisto, andan con el título bajo el brazo. Pero tenemos otras áreas, definitivamente tenemos otras áreas. El área de la salud, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos profesionales de la salud se encuentran sin trabajo, se encuentran sin empleo? Se requieren 85.000 médicos. Pero estoy completamente de acuerdo. El tema de la red de salud tiene que ser un tema integral, pero voy a contestar exactamente lo que usted indica. ¿Sí? Se necesitan médicos y que resulta que no hay atención en los hospitales por falta de profesionales. ¿No le parece que por sentido común no atender esa falta de médicos es una irresponsabilidad? Es un crimen. Si quiere vamos sumando. Si nos ponemos a sumar, yo he visitado casi todo el país. Hablemos de los hospitales públicos y todos tienen el mismo problema. No hay médicos, no hay trabajadores, no hay profesionales, no hay camilleros, no hay educadores de la salud, no hay psicólogos, no hay personas que se encarguen, no hay geriátricos. Y esa desatención que tiene ahorita la tercera edad va a ser una prioridad para mí. En todas las áreas definitivamente faltan profesionales que están haciendo cola y tocando puerta para que el Estado le dé una oportunidad. Ya le dije, en el área de la medicina, en el área de la educación, son miles de profesores que están esperando una oportunidad para poder servir al país y ser algo productivo para que crezca el Ecuador. Estamos hablando de educación, salud. En Víctor. En la agricultura. Víctor. Miles de oportunidades. Aquí desde el Metaverso queremos informarle que se acabó el tiempo para esta réplica, pero también es buen momento porque vamos a pasar un momento muy distinto, importante también. A pesar de la rigidez que implica la formación policial, en este momento vamos a jugar. Se trata de un juego que al azar nos ayudará a conocer tu manera particular de entender algunos temas de la realidad. ¿Ves ese fajo de cartas en la pantalla? Sí, las veo. Perfecto, por favor, elige una. Mi número, el 5. El número 5. Se devela la imagen en este momento. Perfecto, ¿qué te dice esa imagen? Israel y Palestina, la guerra. Terrible, terrible la situación que viven. Dios quiera que jamás lleguemos a esa situación nosotros. Hay que ser solidarios, hay que ponerse en un plano 100% humanitario. No hay otra. Humanitario. Ahí no debe haber tendencias, no debe haber ideologías, simplemente un tema humanitario. A esas personas, desde el Ecuador, habrá que darles todo el apoyo. Y la ayuda internacional que le pueda dar el Ecuador es sumamente importante. Ahí hay que dirigir todos nuestros recursos dentro de las políticas internacionales para las políticas humanitarias a esas personas que lamentablemente viven en un infierno. Nuestro segundo contenido, Trend, hablando del tema que ya lo topabas en la primera parte, es seguridad, fuerzas del orden y narcopolítica. Temas que evidentemente tú los manejas a la perfección. Y debo hacerte esta pregunta. En declaraciones del ex embajador de Estados Unidos, tú eres parte precisamente de los narcogenerales, tanto así que se te retiró la visa a los Estados Unidos. ¿Cómo combatir entonces la narcopolítica? A ver, el embajador nunca me nombró, pero 2 y 2 son 4. Si tú tienes una visa, Javier, y te la quita el gobierno americano, solo te envió un correo y pare de contar. A mí me obligaron a ir a la embajada. Yo lo dije al inicio del programa. A mí me quitó la visa un embajador corrupto que está siendo investigado en este momento, que salió por la parte de atrás de la diplomacia norteamericana por denuncias presentadas por mí. Yo pedí que me investiguen a mí en base a las declaraciones de él. Y lo que es la vida, ahora el investigado es él. Él fue el que me quitó la visa. Mis relaciones con el gobierno americano son extraordinarias. Sí, yo tengo 10 condecoraciones internacionales, 4 del gobierno americano. ¿No te parece paradójico eso? Entonces, él se prestó para un complot, para sacarme de la institución, porque yo le era simplemente ajeno, incómodo para todas las pretensiones que tenían y el resto de la historia del país lo conoce. Vamos con tu plan de seguridad. Lo podemos ver en pantalla, las declaraciones que tú has dado. ¿Los criminales no tendrán derechos?
Los criminales, si es que vulneran el derecho de los ciudadanos de bien, no tendrán derecho. Voy a eliminar el derecho a los criminales. ¿No es eso atentar directamente contra los derechos humanos? Yo te pregunto una cosa, si mañana viene un pillo y te pega un tiro por robarte el celular, ¿tiene derecho ese tipo? ¿Saltan ahí la Organización de Derechos Humanos? Yo estoy hablando en base a la norma, ¿no? Y la norma se la hace, sí, en base a la regla, no en base a la excepción. ¿A qué me refiero yo? Es obligación de todo Estado defender la vida del ciudadano, incluso a costa de la vida del delincuente. No defender tu derecho que está siendo vulnerado, eso es violar tus derechos humanos. Por eso yo voy a proponer la pena de muerte en las organizaciones internacionales a los que estamos adscritos para que se considere la pena de muerte en el Ecuador. Delincuentes a las cárceles, asesinos, violadores y secuestradores al cementerio. Alguien por ahí dice, no, es que no todo es bala. La delincuencia común, el que te asalta, el que te roba, el que te rompe el vidrio, puede ser tratado con un plan de acción social para darle salud, darle educación, darle empleo para que viva dignamente. Ahora, los que no se van a ir al cementerio, los que van a ir a la cárcel, ¿cuál va a ser tu política de rehabilitación social? 100% política de rehabilitación social. No tenemos una rehabilitación social. Las cárceles son universidades del delito y eso se acabó. Yo lo dije, si tú no pagas la luz, te la cortan. Si tú no pagas el agua, te la cortan. Y si tú no trabajas, no comes. Ellos tendrán que ganarse su alimento, tendrán que ganarse sus servicios básicos, que va a servir para que se reformen. Tendrán que estudiar. Voy a eliminar esa ley de la reducción de penas. ¿Sí? Voy a eliminar esa ley del uso progresivo de la fuerza que no le deja a la policía actuar. Pero en todo caso, por primera vez en la historia del Ecuador, va a haber una verdadera rehabilitación social para que cuando salgan de las cárceles estén preparados para ser reinsertados en la sociedad. ¿Cómo lograr proteger a la ciudadanía y evitar el autoritarismo militar o policial? 100%, pues, insisto, yo lo hago en base a la norma, ¿sí? No lo hago en base a la excepción. Que puede haber excesos, como el caso que pasó. Pero que tiene que ser transparente, pues el vocero oficial del Estado, del gobierno, en este caso que es el presidente, no tratar de tapar esos excesos justamente con otra mentira que lo que hace es poner en entredicho a una institución que se merece respeto, pésimamente representada por un ministro de Defensa. Puede haber excesos, pero yo seré transparente. Si los cometen, dentro de la ley, se les dará derecho a la defensa, pero tendrán que responder en este caso y tenlo por seguro que yo no voy a utilizar ese falso espíritu de cuerpo que más ha traído perjuicios que beneficios para la institución. Mi general, recordamos que una vez que los analistas terminen su intervención, usted podrá responder. Tatiana, Cristóbal, su análisis objetivo y fundamentado, por favor. Corre cronómetro. General, le quiero decir con todo respeto, pero usted no puede eliminar los derechos de los criminales. ¿Por qué? Porque el Ecuador es suscriptor de algunos tratados, como por ejemplo el Tratado de Derechos Humanos de San José, por ejemplo. Yo lo sé. En el que el principal elemento de la estructura de derechos humanos que tiene la condición de universal, ojo, no solamente para el Ecuador, es garantizar la vida. La vida. Y básicamente los derechos humanos se estructuran o se crean principalmente para equilibrar la relación poder-ciudadano. Poder entendido desde el monopolio de la fuerza que tiene el Estado sobre el ciudadano, ¿no es cierto? Así es. Entonces es un límite de ese poder frente a lo que significa el primer derecho, vuelvo y repito, que es el derecho a la vida. Y usted ha hablado de plomo o de bala a los delincuentes. Bala a los asesinos. Bala a los delincuentes y a los asesinos. Violadores, ¿Quién va a juzgar eso? ¿El policía? ¿Perdón? ¿Quién va a juzgar eso? ¿El policía? No. Es decir, el policía se va a convertir en un juez de vida. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Creo que esto es un tema que hay que revisar. Principalmente porque podríamos caer en un estado que mañana más tarde se convierte en un ejecutor extrajudicial de la vida de las personas. Lamentablemente el Ecuador en esa materia no tiene muy buenas calificaciones y usted lo debe conocer muy bien al haber estado justamente en la policía durante tantos años y al haberla liderado. Creemos que la problemática de la delincuencia no se la trata necesariamente desde el punto de vista coercitivo. También desde el punto de vista coercitivo siempre, general, respetando los derechos. No hay que olvidar, general, que desde el 2008 el Ecuador tiene una constitución básicamente estructurada sobre los derechos. Y sobre eso todo el sistema jurídico en el Ecuador está construido. Entonces creo que es importante, vuelvo y repito, el revisar esta posición, principalmente porque en un Estado o en una sociedad que vive violencia,
aportarle con más violencia no necesariamente podría ser una solución. Constitución garantista. Así es. Y solapadora de delincuentes, de criminales y asesinos. Que usted utilizó para su acción de protección, general. Para su acción de protección, usted utilizó la Constitución del 2008. Una que le permitió regresar a la policía. Una falsificación ideológica de documentos que no tiene nada que ver con un crimen. Pero la estructura normativa le sirvió. Yo respeto su criterio. Yo le dejé terminar su intervención. Favor, ¿me permite, por favor? Claro que sí. Ya. Entonces, porque a usted no le ha pasado, yo he estado en la calle. Yo tengo un título que no tienen muchas personas, la Universidad de la Vida, pero yo sí he visto el sufrimiento y la desgracia de niños huérfanos, de padres que matan a sus hijos. Usted acaba de decir la Declaración Universal de Derechos Humanos, regla universal, proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Es mi obligación proteger eso de usted, pero cuando viene alguien y se va por encima de su derecho, obligación del Estado defender a quién es. Usted habla que el policía se puede convertir en un ejecutor extrajudicial. Estoy diciendo que le voy a dar toda la potestad para que cualquier delincuente armado que ponga en riesgo su vida, la policía defienda su vida por encima de la vida del delincuente. Que no se malinterpreten las cosas. Indiscutiblemente que hay criterios y criterios y hay que respetarlos. Pero sé perfectamente lo que tengo que hacer y no voy a cometer errores para que mi gobierno se vea empañado como el actual, ¿sí? En excesos, en mentiras y en querer ocultar una incapacidad con una telaraña que terminó enredándolos ellos mismos y que ponen en entredicho el honor de unas Fuerzas Armadas que son respetables y del propio gobierno internacionalmente. General, no hay que olvidar que existe el mecanismo del uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto? Que justamente es el amparo jurídico que le permite a un policía actuar. Creo que es importante el conocer la estructura jurídica actual. Si es que hay que reformarla, por supuesto, hay que reformarla. Pero vuelvo y repito, creo que una sociedad se sustenta sobre los elementos básicos de la convivencia. Y el primero, general, es el respeto a la vida. Pues repito, yo soy igual de respetuoso de los criterios de todos, mi posición es la de análisis. Y por eso es que me permito cuestionar esto a la luz, pues repito, del derecho. Más allá, si usted obviamente refiere que la realidad en la calle es distinta, hay que resolverla. Pero no con más violencia, sino principalmente con opciones o oportunidades para las personas. Y principalmente el Estado tiene que ser un ente de raciocinio frente a esa violencia, frente a ese caos. Él habló casi 5 segundos después de la música, me da la misma oportunidad a mí. Ya, insisto, usted no lo ha vivido. Ley del uso progresivo de la fuerza. El policía no puede estar socializando con un delincuente, saque el arma, levanta la mano, una bala viaja a 400 metros por segundo y le habló como policía. ¿Sí? Yo no puedo estar socializando con el delincuente porque ese rato yo tengo una bala en la cabeza y estoy rumbo al cementerio. Ley del uso progresivo de la fuerza, insisto, ley alcahueta para los pillos. Yo me comprometo a defender su vida, a defender su derecho. Ese es mi compromiso con usted. Señores, es el momento para conocer cuál es el sentimiento generado en los posts de Víctor Arauz. Andrés Caramillo, CEO de Content Manager Ecuador, cuéntanos, ¿qué nos dicen las redes? Bueno, mismo periodo, un mes de análisis, tenemos un 82.85% de sentimiento negativo, un 10.96% de sentimiento positivo y el resto de sentimiento neutro. Ahora, hay que hacer ahí un análisis en torno al sentimiento, porque no es un sentimiento a la figura del candidato, es más bien un sentimiento a los temas que ha abordado el candidato. El tema, por ejemplo, de los niños secuestrados, las críticas al Consejo Nacional Electoral, es decir, se ha hecho de alguna manera un énfasis en los problemas general, pero también en la confrontación, digamos. Y en este sentido, se corre el riesgo de que esto pueda ahuyentar a los otros electores que no están polarizados y que de alguna manera buscan a alguien que les hable de esperanza. ¿Por qué eligieron esa línea estratégica de campaña? Yo digo la verdad. Yo no he inventado nada. Absolutamente nada. Mi cuestionamiento al CNE, que creo que es ese video, por favor. O sea, no me desilusione. Pues, o sea, este es un tema claro. O sea, el CNE tiene toda la obligación de hacer cumplir el código de la democracia, lo está haciendo cumplir. Ahí no tiene que pesar la chequera, tiene que pesar la justicia y la igualdad para todos los candidatos. ¿Usted cree que nosotros estamos en igualdad con los otros candidatos? Con una persona que maneja todo el poder del Estado, todo el poder de comunicación y una chequera que jamás, ni unos vecinos unamos todos los candidatos en la historia del país, vamos a poderle hacer peso a ese poder económico. Ese es mi reclamo. No es confrontación, es decir la verdad.
Y en eso yo me he caracterizado y me voy a mantener en esa línea. Gracias, general. Andrés, te invito a quedarte un ratito aquí para conocer un poco más del perfil del general Víctor Arauz. Y un general de la policía tiene su corazoncito, ¿verdad? Pero por supuesto. Le invito a ver su pantalla que está atrás y coméntenos, ¿a quién tenemos ahí? El amor de mi vida, la conozco 46 años, la conocí a los 12 años y es... ¿Cómo se llama el amor de su vida? Karina Morejón Báez. Ser esposa de un general de la policía con tanta trayectoria debe ser complejo, sobre todo en el ámbito de seguridad. Muy difícil. ¿Cómo ha sido esto con su familia? Yo tuve una diferencia con este programa. Es la primera vez que expongo a mi esposa públicamente. Es la primera vez que la expongo. Siempre he tratado de mantenerles tras bastidores justamente para no exponerlas. Pero con una diferencia especial con las personas que hacen este programa, ahí está. La madre de mis hijos, el amor de mi vida, la persona que ha sido el pilar principal para yo llegar a donde estoy. ¿Qué tan difícil ha sido llevar para ella esa vida con usted? Para ella difícil. Y rompamos un poco el formulismo, ¿no? Ella es el marido, el hombre de la casa. Es la que le ha tocado llevar lo más difícil. O sea, si mi hogar... La de los pantalones. Si mi hogar se mantiene, ahí está. Soy orgullosamente mandarina, definitivamente. Esa es a la mujer a la que le debo donde yo estoy. Sin ella no hubiera sido posible. Con ella vamos a tener primera dama. ¿Cuál será su rol? Le soy muy honesto, es muy reacia a este tipo de situaciones, es muy reacia. Pero yo creo que va a tener una participación muy efectiva en el tema. Somos animalistas. Eso sí va a ser una participación muy activa en el tema de protección animal, leyes para proteger la vida animal, para la conservación de la naturaleza, es muy ambientalista. Seguramente ella va a tener un papel muy importante con un perfil bajo. Al regresar, relaciones internacionales, empleo y otros temas importantes con Víctor Arauz, el candidato por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Quiero recordarles que este programa es transmitido por Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1 en Guayaquil, Radio Romance de Chone y más de 10 medios digitales. Ya volvemos. El influencer se mete en tu mente. Se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Llegamos al tercer contenido trend con nuestro candidato del día de hoy, Víctor Arauz, candidato a la presidencia por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Al final de su intervención, nuestros expertos en 3 minutos aterrizarán la viabilidad de la propuesta. Víctor, debo arrancar este tema haciéndote esta pregunta. ¿Ya recuperaste tu visa? No he recuperado, no he hecho el menor intento de recuperarla y consciente de que no tengo ningún impedimento. La próxima vez que ingrese a los Estados Unidos a reunirme con el presidente Trump será en el avión presidencial. ¿No has sido catalogado como ciudadano no grato por Estados Unidos? Nunca nadie me dio explicaciones. 3 años he pedido explicaciones. A la embajada americana 6 veces fue a territorio americano a pedir que me den explicaciones, nadie me la dio. 3 años he pedido a Fiscalía que me dé explicaciones de la supuesta asistencia penal internacional que pidió públicamente la doctora Salazar. Tampoco me han respondido. Aquí estoy, con la frente en alto y futuro presidente de la República. ¿Cómo trabajar directamente con un aliado estratégico como lo es los Estados Unidos? Pero es importantísimo, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Siempre Estados Unidos será un aliado importantísimo. Insisto, yo he trabajado con ellos, sé cómo hacerlo e indiscutiblemente como presidente voy a necesitar del apoyo de ellos para la lucha contra el narcotráfico. ¿Y si se trata de negociar los derechos humanos de los migrantes? Eso es un tema sumamente sensible, porque la posición del presidente Trump es sumamente radical, ¿no? Y parte de mi sistema de seguridad es justamente eso, darle plazo de 90 días a todas las personas que se encuentran en el país, a todo extranjero que tienen 90 días para regularizar su situación migratoria. De lo contrario, serán devueltos a sus países. Es una norma internacional. ¿Cómo puedo pedir yo a los ecuatorianos que respeten la ley si los extranjeros no la respetan? ¿Sí? Entonces creo que vamos de la mano, de alguna forma, en esa posición radical de respetar nuestra situación de soberanía del país en el tema de inmigración ilegal y en todo caso pues habría que conversar con el presidente Trump para de alguna manera ser sensibles porque no hay que meter a todos en el mismo saco definitivamente. Si se dan temas de injusticias, de abusos. Habrá que defender pues a los ecuatorianos, habrá que defenderlos
Lamentablemente cada país tiene su política, cada país tiene su soberanía y la aplica y la hace respetar. Yo voy a hacer respetar la mía. Y si tengo que ir a defender a mis ecuatorianos que fueron allá, lamentablemente porque no tuvieron oportunidades aquí, pues por la insensibilidad y por ese abandono, en este caso de los gobiernos, habrá que apoyarlos y darles todo el apoyo que necesiten. O mejor todavía, que regresen pues, hacia ese mejor Ecuador que Víctor Arauz les va a dar. Hablemos en el plano de la producción. Tu propuesta habla de diversificar mercados de exportación con enfoque en la agricultura y la manufactura. ¿Cómo lo vas a lograr? Bueno, como le digo, simplemente dar toda la apertura para la empresa privada, la empresa extranjera, para que existan posibilidades artesanos, pequeños artesanos, tanta gente que se gana la vida y que tiene un talento indiscutiblemente importante para generar riqueza en el país. Empezando por darles crédito, por darles oportunidades, para que esas pequeñas empresas crezcan, para que esos negocios que lamentablemente cerraron por falta del apoyo del gobierno nuevamente vuelvan a surgir. Las cosas están ahí, Javier. Simplemente hay que tomar la decisión, hay que poner la casa en orden. No hay nada que inventarse. Hay muchos países en el mundo que tienen la tercera parte de extensión territorial que el Ecuador, la tercera parte de riqueza natural que tiene el Ecuador, y son países de primer mundo. Si nosotros aprovechamos nuestra riqueza, tenlo por seguro que el Ecuador se va a ir para arriba. Tatiana y Cristóbal, ha llegado su turno para analizar. Vamos con el cronómetro, por favor. Candidato, ha sido bastante radical también en la posición que tiene respecto a sus propuestas, pero me parece que falta el condumio más fundamental, ¿no? Ha hablado de la producción, de fomentar, pero ¿cómo lo va a hacer? En este caso, por supuesto que las relaciones con Estados Unidos de alguna manera abonan al estado y a la crisis de inseguridad que nosotros tenemos en el Ecuador, referente a los diferentes temas, pero ¿cómo lo va a abordar, sobre todo con esta nueva reelección? Y respecto a la producción, ¿cómo lo va a abordar? Falta ese condumio que me parece que ha sido un tema crucial en no solamente usted, sino en la generalidad de los otros candidatos que vienen, por supuesto, de un contexto en el que no son políticos de carrera, donde no hay una profesionalización, y ese también es un punto importante para la ciudadanía. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? General, el Ecuador lleva un año pagando el precio de la improvisación. Y usted lo ha dicho con mucho acierto. Yo pienso igual que usted. No obstante, lo que bien acaba de mencionar Tatiana, a veces el tener propuestas etéreas, un poco ambiguas, un poco abiertas, como términos como apertura, es decir, no ser concreto, hace que no haya solidez en una propuesta, lo que obviamente no necesariamente implica que usted revela que sabe hacer las cosas. Hoy el Ecuador no puede darse el lujo de que un candidato o una persona que postula para la presidencia de la República ingrese a aprender. Creo que las necesidades deben ser atendidas desde el día número 1. Y para que esas necesidades sean atendidas, uno tiene que saber cómo, cuándo, cuánto cuesta y de dónde voy a obtener el recurso para que efectivamente esto se pueda llevar adelante. Creo que, vuelvo y repito, de las alocuciones ya en materia, por ejemplo, económica, en materia laboral, etcétera, etcétera, han sido un poco etéreas, un poco vacías, se lo digo con todo respeto general, pero creo que el país hoy merece más concreciones, más términos de objetivos. En términos de producción, usted acaba de decir, empecemos, insisto, por lo nuestro, ¿sí? Tenemos tanto por lo nuestro. ¿Quién ha dicho que el Ecuador es un país petrolero? El petróleo es un recurso, el Ecuador es un país agropecuario. Usted me habla de producción, pongamos a producir la tierra. Téngalo por seguro que si le damos la importancia al agro, que hubiera sido de nosotros en pandemia sin el agro, el Ecuador crece. Pongamos a producir la minería de forma ilegal. Son miles de millones de dólares que se van en lavado, narcotráfico y enriquecimiento ilícito a empresas que están explotando de manera ilegal la tierra. Es impresionante el porcentaje que se va a bolsillo de la corrupción, que se va al bolsillo de los delincuentes de cuello blanco. Respondiendo puntualmente a su pregunta, producción, hagamos producir la tierra. En el tema agrícola, téngalo por seguro que dando todos los insumos, toda la tecnología, todo el impulso, toda la cooperación internacional que se puede tener para que el agro crezca y produzca, no solamente para el Ecuador puede ser un país productivo, no solamente en café, no solamente en banano, tenemos tanta variedad.
que nos pueden hacer y convertir en un país sumamente importante. ¿Cuánto le vamos a invertir a eso, ¿Perdón? general? ¿Cuánto le vamos a invertir a eso? Lo que sea necesario, porque yo... Cualquier valor. No, es que tampoco me diga eso. Es que yo no puedo ser responsable porque necesito saber en qué condiciones recibo el país. Yo no puedo ser responsable en darle a usted una respuesta en valores. Si para empezar tiene que darme respuesta porque en qué se ha invertido el endeudamiento público que en este momento tenemos. El momento que me den a mí, usted será el primero en saberlo. Cuando me den a mí las cuentas, páseme su contacto y será una de las personas que le pondré al tanto. Páseme suyo también. En cómo recibo el país, y sus aportes y sus opiniones van a ser importantes, ¿no? Lo voy a tener presente, téngalo por seguro. Mi general, en este momento desde el metaverso lo invitamos a respirar, a inhalar y a exhalar juntos, porque se viene el momento del juego. Vamos a hacer en este momento una pausa, vamos a jugar y se vienen preguntas que quizás no son fáciles. Elija una carta, por favor. Messi, Maradona, 10. El número 10 se devela en este momento en pantalla y tenemos la imagen ya. Nicolás ¿Qué le dice esta Maduro. carta? ¿En una sola palabra? No, su sentimiento. Dictador. Tirano. En esa propuesta que usted dice, terrible, de retornar en 90 días a las personas que no tengan los papeles, ¿cómo trabajaría con Nicolás Maduro de la mano conjuntamente? Pues tendré que sentarme, tendré que respetar pues mi soberanía. Para empezar, él tiene que saber que yo voy a pedir pasado judicial a todo extranjero aquí al país. Le hablo como policía. Y terrible, y qué pena, es lamentable ver la cantidad de extranjeros que están inmersos en actos delictivos aquí. El pueblo venezolano se está levantando alrededor del mundo reclamando precisamente por lo que está haciendo Nicolás Maduro. ¿Cuál sería su posición? Entonces usted me está dando la respuesta, pues el propio pueblo venezolano se está en contra de este dictador. Entonces hay que estar a favor del pueblo venezolano sano, sensato, el que necesite en verdad que le ayuden y tratar de salir justamente de esa opresión que les tiene este señor a la mayoría del pueblo venezolano que es bueno y que es sano. Vamos con nuestro cuarto contenido trend, que es educación. Tú nos dices y nos hablas de modernizar el currículo para integrar competencias digitales, pensamiento crítico y habilidades socioemocionales, nos dices en tu plan. ¿Cómo lograrlo? Lo resumo de la siguiente manera, ¿sí? Y aquí creo que vamos a conseguir las personas que son contemporáneos conmigo. Vamos a volver a la educación de valores. Empecemos por ahí. Y perdone que me salte un tema. Yo soy muy respetuoso de las libertades, ¿sí? Y soy garantista de derechos también, ¿sí? De pronto se contradice con mi posición radical en el tema de la delincuencia, ¿sí? ¿Sí? Pero con la familia nadie se mete y con los niños tampoco. Entonces vamos a volver a ese sistema educativo de valores. Los primeros años de la educación escolar en la primaria van a recibir responsabilidad, honestidad, buenos modales, principios, respeto a los mayores, como hacen otros países. Ahí dice que hay que copiar las cosas buenas de otros países, como es Japón. ¿Por qué Japón es lo que es? Porque en los primeros años les enseñan a los niños justamente a eso. Les enseñaremos las primeras materias básicas, sumar, restar, aprender a leer, a escribir. Después de que tengan debidamente ya establecido cuáles son los valores, entraremos justamente a esta era digital, a esta era que vivimos todo el mundo, a esta era líquida de la tecnología. Por eso es que tenemos tantos profesionales con excelentes títulos y con tantas, pero sin valores, y que el rato que van a la función pública terminan delinquiendo. Ese es el problema. Creo que hay una diferencia y que ha marcado definitivamente esta campaña, que digo cosas que nadie se atreve a decir. Víctor, propones construir unidades educativas nuevas, modernas, tecnológicas, seguras, lo mismo que las escuelas del milenio. Bueno, habrá que repotenciar las escuelas del milenio, pues ahí habrá muchas oportunidades de trabajo dentro de la reactivación de la obra pública, pero se construirán las escuelas que sea necesario para que ningún niño se quede sin ir a la escuela. No va a haber un lugar en el país donde un niño que tenga que lamentablemente obligar a levantarse a las 3 de la mañana o 4 de la mañana para viajar 2 o 3 horas a la escuela más cercana, le vamos a dar la oportunidad, justamente, conexión satelital, le vamos a dar una computadora, le vamos a dar una laptop, para que pueda acceder a la educación primaria, si es necesario, bajo ese mecanismo. ¿Cuántas oportunidades ahora hay de tener, hablo de los jóvenes universitarios? Le vamos a dar oportunidades para que estudien lo que quieran, y le vamos a dar opciones también y becas de alguna manera para que estudien ellos no solamente aquí en el país, sino que también puedan acceder a otro tipo de maestrías, otro tipo de educación, otro tipo de universidades o de carreras que ahora se la puede hacer de manera tecnológica.
Todo el mundo lo hace. ¿Con qué criterio vas a invertir en educación, evitando estas desigualdades que tenemos entre zonas urbanas y rurales? Indiscutiblemente combatiendo la corrupción. Otro de los primeros cánceres que hay es la corrupción, y la corrupción también la hay pues en la educación, indiscutiblemente. Mayor del presupuesto del Estado se va en corrupción y no se va en lo que tiene que hacer. Tanta plata que se llevan los pillos, los delincuentes de cuello blanco, y no hay un desayuno escolar. Yo le voy a dar a todos los niños, en eso voy a invertir. Les voy a dar sus útiles escolares, desayuno, almuerzo, uniformes, justamente para que los padres no tengan que preocuparse de eso y tengan la tranquilidad de que hay un presidente y un gobierno que les va a dar todo lo necesario para que puedan estudiar, para que estudien lo que quieran, para que se desarrollen dentro de la educación, escuela, colegios, universidades. Hay que ayudarles a alcanzar sus sueños y yo me comprometo con eso. ¿De dónde va a salir esa plata y cuánto será? A ver, ¿de dónde va a salir la plata? Ajá. A ver, empezando, regresamos al tema económico. Exacto. Le voy a cobrar a los deudores del Estado, pues. Las 500 primeras empresas en el ranking de deudas en el SRI le deben 2.260 millones. Hay una evasión tributaria, segundo, evasión tributaria de cerca de 4.000 millones al año. Sí, vamos sumando. Un plan anticorrupción justamente para que no se roben la plata del Estado. Ahí tenemos miles de millones de dólares. Insisto, reactivando la obra pública, hay que poner la casa en orden. Si nosotros nos preocupamos en que la plata no se vaya por donde tiene que irse, en este caso, producto de la corrupción de todos los últimos años, tenlo por seguro que vamos a tener para vivir dignamente. Gracias, Víctor. Señores analistas, su interacción a estas últimas propuestas. Por favor, rueda cronómetro. Usted ha hablado, candidato, de poder volver a una educación de valores donde se enseñe honestidad. En mi tiempo era las clases de ética, recuerdo perfectamente cómo se dictaban. ¿Cómo poder contraponer eso en una sociedad que tiene altos índices de relaciones familiares que son conflictivas, donde hay altos índices de femicidios, donde hay altos índices de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y usted está pensando en introducir una educación de valores, cuando también el tema de con la familia nadie se mete? Habría que analizar también qué está pasando con la familia en el contexto en el que estamos. Entonces, ¿cómo usted va a poder hacer también que las personas que van a impartir estas clases de ética sean las personas justamente adecuadas para impartir estos valores que son que no son dables y que no son como herencias, ¿no? Sino que se van construyendo en la formación, no solamente en una escuelita, sino también en la formación a lo largo de la vida de los niños, ¿no? Me parece que esta idea está un poco más enfocada tal vez a cierto sector de la sociedad ecuatoriana que está muchísimo más arraigada con este tipo de valores, que no sé si sea algo real que pueda cambiar en algún modo lo que estamos viviendo hoy día. General, yo quiero hacer énfasis en el tema de la corrupción. Pienso que eso es un lastre que tiene esta sociedad que hay que resolverlo. La CEPAL cuantificó en casi 7.000 millones de dólares lo que el Ecuador pierde por la corrupción. Y la corrupción no solamente es el apropio del dinero público, Estado, sino la corrupción puede ser el no tomar la fila cuando a uno le corresponde o ponerse primero después de que todos antes han esperado. Es decir, la corrupción es básicamente una lógica de vida, es lo que quiero plantear, y una línea de vida. Usted lamentablemente tuvo un mal momento en el caso de un tema de haber sido involucrado, para mi criterio injustamente, en el caso León de Troya. Usted lo debe recordar. Y básicamente esta suerte de involucramiento se dio a partir de un tema que no debería ser trascendental, como por ejemplo el haber solicitado una reunión con el señor Danilo Carrera y el señor Cherres, con el fin de, a partir de esa reunión solicitar, o de esa intermediación de estas personas, solicitar una reunión con el presidente de la República. Si estoy equivocado, por favor, le ruego que me corrija. Esto no es una suerte de palanqueo, no es una suerte de no tomar un camino oficial o una línea regular para que un general de la República pueda tener una reunión con el presidente de la República para tratar algo tan delicado, su ascenso, su posibilidad nada más y nada menos que de comandar la Policía Nacional. Creo que sería importante el tener una aclaración sobre esta perspectiva que usted ha planteado. La corrupción definitivamente es un lastre, pero hay corrupciones de este tamaño y corrupciones de este tamaño, pero las dos son corrupción. Todo es corrupción. Ponerse atrás de una ambulancia para aprovechar la guía del pagar en el registro civil para que le pidan un turno, todo es corrupción. Correcto. Usted lo acaba de decir, lamentablemente es un mal de la humanidad, no aquí, en todo el mundo. Así es. Su pregunta, por algo hay que empezar, pues hijita, por algo hay que empezar. Yo estoy convencido definitivamente que una educación con valores, tal vez no lo veamos
nosotros, se verá en 10, 15, 20 años en otras generaciones. Hay generaciones que ya están lamentablemente, en el buen sentido, contaminadas, que no han tenido esa educación de valores, ¿sí? Dios sobre todas las cosas, una reforma a la Constitución, Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Estamos en un Estado laico, general. Claro, no es, ¿Perdón? Estamos en un Estado laico. Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Dios sobre todo, pues estamos aquí por Dios. Con la familia nadie se mete. Familia, pilar fundamental de la educación. Eso lo voy a defender y hay que volver a esa época justamente en donde se respetaban los valores. Respondiendo lo suyo, ¿sí? El tema, una cosa es tratar de que sean justos con las cosas. Si la comandante general, alias la madrina, me califica a mí 10.75 y le pido yo jerárquicamente el permiso para hablar con el ministro y me lo niega, ¿a qué me obliga? A saltarme y hablar con el ministro. Yo hablé con mi jefe, con el ministro, y fue el ministro el que me dice, exponle esto a Guillermo a través de Danilo Carrera. Y mi intención era hablarle a Guillermo Lasso y decirle, esté pendiente de esta calificación, no pedirle mi ascenso, porque tenía todos los méritos. O sea, resulta que atacan, me agreden, me truncan mi carrera y yo me quedo cruzado de brazos. Yo tenía que buscar la forma y la manera de que el presidente conozca. El resto de la historia todo el mundo ya la conoce. Y yo soy un general de honor. Yo soy un general de honor. Víctor Arauz es un chapa de honor. Al regreso de la siguiente pausa comercial, los emoticones más usados en la conversación digital de Víctor Manuel Arauz Macías, junto a Andrés Jaramillo. No se muevan, que ya volvemos. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Seguimos con el influencer político Víctor Arauz. Te invito a ver una foto que está en la parte de atrás, que la debe reconocer. Primero indícanos cuál eres tú de los que están ahí en la foto. ¿De dónde sacaron esa foto? Son las sorpresas que tiene la producción. ¿De dónde sacaron esa foto? Eres el niño de la camisa cuadros. El segundo de ahí, de las ojeras. Siempre me he identificado por mis ojeras. Sí, es una foto en Colimes de Balsar, orgullosamente Montubio. Mi madre es manaba, creció en Colimes, yo nací en Guayaquil y mi infancia la más hermosa fue en Colimes, en Santana, en Puerto Viejo. ¿Siempre soñaste con ser policía? ¿Qué decía tu familia? Bueno, yo quise ser abogado o quise ser médico, contradicciones en la vida. ¿Y la tercera? Y la tercera, ser policía, ¿sí? De las dos primeras intenté un año en medicina, un año de leyes, pero definitivamente mi vocación fue ser policía. ¿Siempre jugabas policías y ladrones con tus hermanos? Cuando se jugaba de chiquito, se jugaba sanamente, querían ser bomberos, policías, abogados. Entonces siempre jugábamos a los policías y ladrones. ¿Quiénes son los ladrones de ahora? Los delincuentes de cuello blanco, los que lamentablemente son insensibles y tienen al país en esta miseria. Esos son definitivamente los peores. ¿Dónde está el niño que llevas dentro, Víctor? En mi casa, con mis perros. Soy un buen tipo. Tengo un buen carácter. Tengo un lado muy simpático en realidad. Sí. ¿De dónde sacaron esa foto? Bueno, llegamos a uno de los espacios más llamativos. Sigue sorprendido Víctor acá, ¿no? Y también se va a sorprender con lo que nos va a contar Andrés, porque nos tienes los emoticones que giran alrededor de la esfera digital. Y bueno, ya la gente también se expresa a través de este tipo de emoticones. Y, eso es lo más importante. Y de alguna manera también expresan sus sentimientos y lo que dicen. Algo que ha llamado muchísimo la atención han sido estos videos que se han producido al estilo de Netflix o al estilo de una serie de policías. Y de alguna manera por eso resalta tanto este icono azul de los videos. ¿Quieres emular al general Naranjo que tiene su propia serie en Netflix? No, para nada. Yo soy Víctor Arauz. Todo el mundo me dice, ¿quieres imitar a Bukele? Tampoco. Yo le voy a dar algunos tips a Bukele para que ponga mucho mejor a El Salvador todavía. Y humilde también, ¿no? Pero, por supuesto. Seguro. Oye, la humildad no tiene que ver nada con la seguridad, con lo que uno habla las cosas. Lamentablemente mucha gente dice lo que piensa. Hay que pensar lo que se dice. ¿Sí? Y hay un tema que yo estoy seguro y convencido y que creo que soy el único que va a sacar al país. No soy la tercera vía, soy la única opción para devolverle a usted, a todos ustedes, esa seguridad, esa paz que todos nos merecemos.
con seguridad el país sale adelante. Todos estos datos se los pueden verificar en la plataforma www.goldensocialsuite.com. Hablamos de métricas inalienables que garantizan la objetividad de la herramienta. Víctor, llegamos al momento más emblemático de este programa. Te invito a que te pongas debajo de donde dice el influencer político en ese lindo letrero, porque se viene el juramento de rigor. A ver, ¿cuál es? Venga. Víctor Manuel Arauz Macías. Juras, en nombre de Facebook, X, Instagram, TikTok y por la patria misma, que tu propuesta de campaña será cumplida conforme a lo dicho aquí y en cada uno de tus posts. Sí, lo juro. De ser así, que el pueblo ecuatoriano y todo el metaverso te premie con su confianza. Caso contrario, que las redes te funen con la dureza implacable del poder del algoritmo y te bloqueen. Hashtag el influencer. Hashtag mi poder en las redes. Hashtag de aquí nadie me salva. Víctor, muchísimas gracias por tu participación. Esto es una señal, gracias. Este es un buen augurio, gracias. Tengas tus palabras de despedida dentro de este programa. No, un abrazo para todos, pedirles que vean este programa, que den sus criterios. Para mí es muy importante justamente las reacciones y las opiniones, es lo que a uno lo motiva a mejorar, a tener otra visión de las cosas. Gracias a las personas que estuvieron del otro lado y que definitivamente motivan a tener una mejor visión de las cosas. De verdad, gracias. De verdad, muy amable. Muchísimas gracias. Hemos evidenciado el poder de las redes dentro del marketing político digital. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes y recuerden que este programa es transmitido en Gamavisión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TS Sport. Hasta la próxima semana. Del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento.